$500 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleljardin.com.es. Promoción válida del 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones. Mole el Jardín. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y quiero saludar al señor doctor Rodrigo Espinosa y al doctor Andrés Albuja Batallas. Lineamientos en la política económica del gobierno, y el señor ministro de Economía ya en su primera comparecencia pública nos ha dicho que quien gana más, pague más, que además el que tiene ingresos de $500 ya es digamos, ya gana más que el resto. Y claro, siendo esto algo que choca, cuando más del 70%, dicen algunos, otros dicen el 65%, no están en el empleo pleno, entonces no llegan a $500, y los que llegan a 500 se vuelven una especie de sector privilegiado. Pero desde esta visión, ¿cómo llevar a que el gobierno se acerque a un acuerdo con el fondo? Si algunos dicen, doctor Espinosa, que un acuerdo con el fondo son siempre limitaciones y no propuestas de desarrollo. Bienvenido, doctor Rodrigo Espinosa. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Francisco, y buenos días, Andrés, que veo que también va a participar. Sí. Mire, y con el Fondo Monetario ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo las políticas. Sin embargo, a los países en desarrollo siguen manteniendo aún resquicios de políticas conservadoras. Pero el Ecuador ha recibido recursos importantes del Fondo Monetario Internacional y ahora va a presentar, ya el presidente de la República ha hablado con el Fondo Monetario, y se va a presentar, entiendo, un nuevo programa que esté sujeto a las metas que estarán de acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Y yo entiendo que no van a tener problema en obtener, hasta podría pensarse en obtener una cantidad mayor de recursos, pero eso no he escuchado todavía por parte de las autoridades, pero entiendo que sí habría la posibilidad que el Ecuador pudiera tener algo más de financiamiento. Lo que ha pasado con el problema, el sector fiscal es uno de los problemas más graves de la economía, y lamentablemente en el gobierno anterior no pudieron reducir el problema. Se han mantenido los altos déficits del sector público, lo que ha obligado a incrementar la deuda pública, porque para financiar el déficit se requiere adquirir financiamiento, endeudamiento. Entonces eso se ha visto que en el año 2018, por ejemplo, tuvieron una necesidad de financiamiento de $7.158 millones. En el 2019, 8.180. En el 2020, 8.175. O sea, más o menos cifras parecidas. Y ahora el ministro de Finanzas señala que las necesidades de financiamiento serán de alrededor de 8.000 millones. Eso quiere decir que aún estamos con problemas fiscales serios, porque estamos requiriendo para el movimiento de las cuentas fiscales cantidades importantes de financiamiento. Ahora
La ventaja es que el financiamiento actual se está consiguiendo de organismos multilaterales y del Fondo Monetario. Con lo cual la tasa de interés es más barata, el costo del dinero es más barato, pero requerimos además de esto, que es un poco enfrentar el déficit, también recursos frescos para implementar inversión desde el Estado, o hay que impulsar estrictamente la inversión desde el sector privado, Rodrigo. Yo creo que el gobierno requiere también de destinar recursos para la inversión. El país requiere crecimientos de su economía mucho más grandes de los que estamos recibiendo. Hablar ahora, por ejemplo, de un crecimiento del 2.8%, es ni siquiera cubrir la caída de la producción del año anterior. Yo creo que por lo menos uno debería llegar a tener la producción del año anterior, y eso significaría más de 3%. Se necesita, bajamos 8%, entonces se necesita aumentar la producción en cantidades que al menos lleguen a cubrir lo que teníamos antes en el 2019. Claro, pero ahí permítame, Rodrigo, saludar al señor doctor Andrés Albuja Batallas, catedrático universitario, también economista. Andrés, bienvenido, buenos días. Esta visión que nos acerca Rodrigo Espinosa y dice, vean, este es el estado de la economía, pero con la ayuda de los multilaterales y un acuerdo con el fondo, es posible incluso encontrar financiamiento más barato. ¿Cómo cambiar ese financiamiento más caro que tiene el Ecuador? Tiene todavía deuda que es muy cara. ¿Cómo hacerlo? Había incluso este fondo norteamericano de 3.500 millones de dólares para reconversión de deuda. ¿Cómo empatar esto para que el acuerdo con el fondo no sea, y tenga en cuenta lo que ha dicho Rodrigo Espinosa, ya no es lo mismo el Fondo Monetario Internacional el siglo pasado que ahora? ¿Cómo empatar estas dos visiones? Bienvenido, Andrés, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Francisco. También un cordial saludo a Rodrigo y a la ciudadanía en general. Bueno, realmente hay muchas brechas de financiamiento que deben ser cubiertas. Hay unas necesidades financieras aproximadamente de 10.000 millones de dólares que se proyectan para los próximos 4 años de manera anual. Eso quiere decir, estaremos hablando de unos 40.000 millones de dólares para los próximos 4 años en este gobierno. El ministro de Finanzas ha anunciado pues, que hay atrasos por 2.700 millones de dólares. Y bueno, habrían fuentes de multilaterales por alrededor de 5.000 millones de dólares. Esto es el 5.5% del Producto Interno Bruto. También se recurriría una pequeña cantidad en relación a esas grandes necesidades en CETES, certificados de tesorería, por 500 millones de dólares, con el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, 300 millones. Pero bueno, todo esto realmente es insuficiente para las grandes necesidades, a breves rasgos, ¿no? Estamos hablando que la deuda pública totaliza 70.000 millones de dólares aproximadamente. Eso es el 70% del Producto Interno Bruto, de la riqueza del país. Y que tendríamos necesidades de financiamiento de aquí en 4 años por 40.000 millones de dólares, el 40% del PIB. Es realmente inviable. Entonces, ¿qué se requiere? Las recomendaciones serían realizar una reingeniería integral de deuda pública, esto con multilaterales, con bilaterales, deuda pública comercial, deuda pública interna incluso, que tenemos con la seguridad social, con los GATS. O sea, todo debe entrar en un paquete en el que el Estado pueda realizar una estructura financiera más adecuada, en plazos, en tasas de interés, especialmente la deuda pública externa. Ahí necesitamos hacer renegociaciones, ¿no? Con el FMI no está escrito sobre piedra, se puede acceder a un nuevo acuerdo en el que tengamos más recursos y tal vez flexibilizar condiciones en periodo de gracia. Necesitamos oxígeno, pero también casa adentro necesitamos como país poner las cosas en orden, ¿no? ¿De qué hablamos? Miren, recordemos que el año 2020
fue atípico por la pandemia y aparte el Ecuador generó pérdidas por 2.000 millones de dólares en ingresos petroleros, porque el precio de petróleo estuvo como $16 abajo de lo presupuestado. Estaba presupuestado en $51 y terminó en $34, $35 en promedio el precio de barril de petróleo en el 2020. ¿Qué más tuvimos? Mucha carga de subsidios y ahí podemos realizar ahorros anuales de 2.000 millones de dólares anuales, ¿sí? Hay que focalizar de manera urgente. Ya lo ha anunciado el presidente Lasso que esa es su intención y ese es el camino correcto. El gasto público anual en sueldos y salarios es el 9% del Producto Interno Bruto en Ecuador, cuando en América Latina es el 3%, es la tercera parte, ¿sí? En relación al PIB, al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Sin perjudicar áreas sensibles como salud, educación, seguridad social, optimización por 2.000 millones de dólares anuales. Entonces, sumando, focalización de subsidios, 2.000 millones de dólares. Optimización de gasto público, 2.000 millones de dólares. Ya estamos hablando que ahí estaría cubierto al menos la mitad de esas necesidades de financiamiento de manera anual, que ahora son 8.000 millones de dólares, ¿no? 4.000 millones solo con esas dos medidas. Entonces, hay caminos. Lo que se acentuó durante 15 años fue una economía inviable que desde la base constitucional se la cargó de mucha responsabilidad al Estado. Es inviable el modelo económico, social y solidario, debe ser modificado por una economía social y sostenible. ¿Qué diferencia, no? O sea, todo proyecto social debe contener una factibilidad económica y financiera. Entonces, esto debe partir desde reformas constitucionales que debería impulsar el Ejecutivo. Ahora que está fresco, que recién ha llegado al poder, puede hacerlo. La vía no es subir impuestos. Miren lo que pasa en Colombia. Solo con anunciar un tema de gravar impuestos a servicios básicos, etcétera, fue la excusa perfecta para que estos grupos del crimen organizado transnacional que financian a grupos de extrema izquierda causen caos y conmoción, y ahí está Colombia con tremendo problema. Pero eso lo van a hacer con cualquiera. Si es que le proponen reforma tributaria, si le proponen revisión, esto que usted nos plantea, ver cómo manejamos el tema salarial, la masa salarial en el Ecuador, eso puede causar de inmediato. Y cuando dice, oiga, usted está luchando para defender los privilegios, porque hay en algunos casos privilegios, ¿de qué? De menos de 1 millón de ciudadanos. Y no, es cualquier motivo, señor doctor Albuja, que pueden llevarnos a esa confrontación. Y hay que evitar justamente eso. No es tinoso pensar en aumentar impuestos, ¿sí? Peor en una época de contracción económica, cuando lo que se requiere son políticas contracíclicas, es decir, en vez de subir impuestos, ver cómo aliviar la carga tributaria, que es muy pesada en Ecuador, ¿no? Entonces, justamente a eso me refiero. No es el momento político para subir impuestos, pero sí para realizar reformas constitucionales, que el pueblo primeramente vea que el gobierno cumple con esta propuesta de inocular a la población. La vacunación contra el COVID es fundamental, entonces veo que hay muy buenas intenciones, mucho trabajo, mucho esfuerzo en estos primeros días de gobierno. Tal vez no 9 millones de habitantes van a ser inoculados en los primeros 100 días, tomará más tiempo seguramente, porque es un plan ambicioso, pero ese es el punto de partida para ganar la voluntad popular y realizar las modificatorias constitucionales que se requieren para evitar estos problemas de fondo, ¿no? Claro. Que Ecuador pero viene arrastrando. Ahí viene una cosa, por ejemplo, doctor Espinosa, hay una ley que está pendiente, que es la ley de educación intercultural, que tiene previsto gastos permanentes de como 1.500 millones más, algunos llegan a decir hasta 2.000 millones de dólares. Plantear, como ha dicho el señor economista, el doctor Albuja, plantear una revisión de impuestos. El presidente ha hablado de una reorganización tributaria, ¿no es cierto? Y el ministro ha dicho, quien gana más, que pague más. Y se refiere al impuesto a la renta. Pero también nos plantea estas cosas que son, doctor Espinosa, como usted ve, y usted que sigue esto permanentemente, hay que completar los atrasos, y esos atrasos puede ser que si completamos impulsen al tema nacional,
al movimiento de la economía. Hay que cubrir las deudas a los gobiernos seccionales, a los municipios y consejos provinciales. Hay entonces también otra lista, además del déficit, que no está sumada ciertamente, pero que están ahí. ¿Cómo enfrentar con el cuidado social que nos plantea el señor economista Albuja, pero también con las necesidades reales? Hay un tema exacto que hay que resolver, el tema de la ley intercultural, por ejemplo, doctor Espinosa. Sí, yo digo, hablando en términos macros, el problema proviene exclusivamente de un ineficiente manejo de las finanzas públicas en el sector público no financiero. Hemos tenido déficits globales en cantidades muy altas que ha exigido que el crecimiento de la deuda sea impresionante. Y eso no se ha corregido. Eso es lo que hay que hacer. Corregir a fin de evitar que el país siga endeudándose. Tenemos que generar superávit fiscal. Yo creo que hay muchas posibilidades para llegar a tener un superávit fiscal sin incrementar impuestos. Mire, por ejemplo, doy una cifra. Si en el Ecuador se decidiera hacer un análisis de lo que pagan las 100 empresas más grandes de impuestos, tenga plena seguridad, Panchito, que hay una evasión que debe superar los 2.000 millones de dólares. Eso es lo que hay que hacer. Que tenemos, así como se dice, necesitamos que alguien del exterior venga y nos ayude para corregir la corrupción. Yo creo que vamos a necesitar a alguien que nos ayude para que evitemos la elevación tributaria. Todo el mundo sabe que aquí la gente evade los impuestos. Los únicos que tienen problema de evadir los impuestos son la clase media para abajo. El resto evade. Y eso es conocido. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo eficiente, especializado, para corregir la evasión, tenga la seguridad que vamos a conseguir cantidades significativas de recursos. Eso puede permitir flujo de financiamiento para incrementar el desarrollo económico de los países, del país. Pero esta afirmación, Rodrigo, esta afirmación de 2.000 millones de dólares de evasión solamente en el grupo más grande, puede llevar también a que entonces en la clase media, con esta cantidad de exenciones que tienen, cuando uno revisa y dicen hay exenciones tremendas, incluso se devuelven recursos, a muchos me han contado que sí les ha llegado la plata de devolución. Esto entonces también tiene que ver con un compromiso de todos, Rodrigo. La economía pasa porque respetemos, porque algunos dicen, ¿y para qué voy a pagar impuestos? Igual me van a robar, no me sirve de nada. Y entonces, claro, ahí está entre los que les van a robar y los que dicen, mejor me guardo yo para que se lleven otros, me quedo yo mismo. ¿Cómo hacemos esto, Rodrigo? Francisco, indudablemente lo que usted dice es la verdad, pero lo que tenemos que pensar es que el país debe desarrollarse en forma sostenida. Y para desarrollarse en forma sostenida debe haber equidad. La clase media en el momento actual no está en condiciones de contribuir, digamos, con impuestos, con entregas al sector público. En otros países, en los países desarrollados, esa clase ha recibido recursos para enfrentar los problemas económicos. Nosotros tenemos
que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, no tienen un empleo adecuado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que ese 7 de cada 10 pueda tener un empleo adecuado, pueda tener oportunidades que se le presenten en el futuro? Es lamentable ver que gente que ha ido a estudiar en el exterior, gente de clase media, ha ido a estudiar en el exterior con becas, no regresa al país porque el país no tiene oportunidades. Entonces, es necesario cambiar y nosotros tenemos que preocuparnos de la equidad. Entonces, la clase media, olvidémonos que en este periodo de crisis no se le puede castigar más. Hay que tratar lo que usted dice, las excepciones que se hacen, por ejemplo, para reducir el impuesto a la renta, son para pagar alimentos, para educación, para salud, y eso está bien, eso es muy, muy positivo para la clase media. Pero pongamos para una persona que gana sobre los $10,000, ¿qué le representa a él el gasto en alimentación, el gasto en salud, el gasto en educación? No son cantidades que él no pueda cubrir. Para la clase media sí es un golpe terrible y tiene el gobierno, no se puede quitar esas exenciones, recortes de estas claro, pero subvenciones. entonces ahí permítame preguntarle entonces a Andrés Albuja, Andrés, ¿cuáles deberían ser los principales para ayudar, como dice Rodrigo Espinosa, a que la equidad se instale, pero a que no se quede instalada y lo que tengamos es un fomento de la pobreza, sino a que se instale para relanzar la economía? ¿Cuáles deberían ser estos quizás subsidios focalizados que debe tener en cuenta el gobierno y a través de qué? Por ejemplo, si es que es al transporte, que vaya directamente al usuario, no al transportista. Por ejemplo, en los temas de comida, hay sectores a los que hay que llegar con comida, ¿no es cierto? Y negociar a lo mejor con los productores de alimentos para tener una mejor canasta que asistir, con gluten o sin gluten, que lleguen alimentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Cómo hacer que estos se vuelvan efectivos estos subsidios, Andrés? Una excelente pregunta, sí, ahí está el meollo del asunto. Lo que ha representado el gasto en subsidios es altísimo y no va precisamente a los bolsillos correctos, sino a los bolsillos equivocados. Se ha mencionado un tema que se le conoce ampliamente, es, por ejemplo, que los subsidios a los combustibles no pueden ir a parar a personas que son dueñas de flotas y que no tienen una condición económica, digamos, de pobreza, ¿no? Más bien, evitar esos excesos de grupos de poder, ¿sí? Porque ciertos gremios tienen tremendos privilegios y realizan presiones a los gobiernos de turno. Entonces, hay que ser categórico en esto. El subsidio debe ir a parar realmente a las personas que lo necesitan. A ver, hablemos en el caso de combustibles. Se puede generar un ahorro anual de $2,000 millones solamente retirando progresivamente el subsidio y dejándolo solo focalizado a quien lo necesita. Por ejemplo, el pescador artesanal, pero entre otros beneficiarios de este subsidio, pero no puede estar abierto para cualquier ciudadano, incluso de clase económica alta, que recibe un combustible subsidiado. Además, con un problema complementario, que esto genera contrabando y pérdidas por aproximadamente $1,000 millones anuales, las pérdidas por contrabando, ¿sí? Entonces, se fugan esos subsidios, esos recursos incluso a países vecinos. Es un subsidio antitécnico. Financiamos también a nuestros vecinos. Así es. Y a veces no necesariamente en cosas de la economía real, sino de esa subterránea también. Claro, la economía negra. Estamos hablando del crimen organizado, del narcotráfico. Entonces,
Lo que pasó en octubre de 2019 fue clarísimo, cuando se anunció una medida que era correcta, ¿no? Que en Colombia mismo se lo hizo en el 2012, ya se eliminó el subsidio a los combustibles en Colombia en el 2012, ¿no? Progresivamente. Pero esa agitación que vino orquestada desde Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y que se regó por Colombia, Ecuador, Chile de manera simultánea en octubre de 2019, y vemos todavía esas secuelas y que siguen ahí, ¿no? Cuando ven que se trastoca sus intereses estos grupos, obviamente generan un caos social, ¿no? Entonces, bien lo ha mencionado Francisco, hay una parte de esa economía negra, estamos hablando del narcotráfico y todo lo que esto mueve, ¿no? Que según cifras de la United Nations Office on Drugs and Crime, la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y Crimen Organizado, representa el 5% del Producto Interno Bruto, el dinero sucio que proviene del mundo. 5%. En Ecuador no es ajeno a esa realidad. Claro, se estima que anualmente estamos con dinero sucio por unos 5.000 millones de dólares, ¿no? Que es el 5% del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Entonces, es algo que debe ser encarado. Miren, qué bueno que se topa el tema. El artículo 5 de la Constitución prohíbe el establecimiento de bases extranjeras. La Constitución de Montecristi eliminó este tema, en donde podíamos hacer cooperación internacional y había la base extranjera, la base de Manta, y desde ahí creció exponencialmente el narcotráfico y, bueno, todo lo que hemos visto en estos años. Entonces, ese es un punto medular que hay que tratarlo. Ojalá exista la voluntad política y la firmeza para hacerlo, ¿no? Claro, Rodrigo, este planteamiento es, a ver, vamos entonces a focalizar los subsidios. Y desde la experiencia social también de Rodrigo Espinosa, uno diría, como dice Andrés Albuja, bueno, por ejemplo, el de los combustibles. Ya en octubre tuvimos esa experiencia de revisar el precio del diésel y resultó que, claro, un dirigente indígena dijo, uno que usaba 20 dolaritos en el día ahora va a tener que usar 40. Y nadie le preguntó, oiga, ¿y qué nomás hace con ese tractor que usa 20 galones diarios? O sea, ¿qué propiedad tiene? ¿Cómo es esto de 20 dolaritos diarios, ¿no? En un combustible? Parece entonces, Rodrigo, que no entendemos bien a quiénes están yendo los subsidios y cómo deberíamos focalizar. ¿Qué otros subsidios deben ser redirigidos, consolidados entonces en medio de este acuerdo que se puede hacer? Porque el Fondo Monetario en esta nueva visión dice que hay que también tener programas sociales, Rodrigo. Así es, y eso es necesario. Eso es muy importante. Mira, Pancho, el problema que yo veo es que el Ecuador es un país ineficiente. ¿Cuántos años venimos hablando de focalizar los subsidios, focalizar el subsidio de los combustibles? ¿Cuántos años hemos venido hablando de esto? Y no se ha hecho hasta ahora un análisis técnico excelente que permita focalizar los subsidios a fin de que el subsidio quede en manos de los vulnerables y beneficie, yo diría, clase media para abajo. O sea, no a través del precio, sino dándoles un subsidio, pero que el resto se focalice. Pero para eso se necesita eficiencia, procesos eficientes. Y el país ha demostrado que no es un país eficiente. Y una muestra clarísima es que venimos hablando años de la focalización de los subsidios a los combustibles y no se ha llegado a focalizar. Lo que mejor ha hecho es lo que hizo el ministro Ortiz con esta fórmula que ha permitido que se vaya reduciendo el subsidio, pero que en realidad ya está impactando a grupos que no debería impactar. Esta misma fórmula debió estar acompañada por un estudio
importante que el país necesita hacer para focalizar los subsidios. Si no pueden hacer las élites que nos están manejando, al menos imposten a alguien que les esté haciendo, porque es lamentable, es lamentable. El país es ineficiente. Por eso yo le digo que en el sector público, parte de los problemas fiscales que tenemos es la presencia de la ineficiencia. ¿Cómo es posible que usted va a un organismo en el exterior, a una empresa multinacional, y la gente no les dan vehículos, no les dan vigilantes para que les vigilen, no tienen secretarias, la gente es totalmente diferente. Hasta los viáticos que le dan a una persona en el exterior, los viáticos son para cubrir los gastos. Aquí los viáticos es una cantidad en donde les sobra recursos. Entonces, es una ineficiencia tremenda. Yo le decía, Francisco, en otro programa, que yo he tenido la oportunidad de estar en los despachos de los ministros de finanzas de los Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de Arabia Saudita, de Kuwait, y ninguno tiene la gran cantidad de funcionarios que hay en el despacho como el Ecuador. Es lamentable, eso es así. Aquí ya las secretarias de uno se necesitan. Ahora la computadora hace que uno pueda tener todas esas posibilidades. No se centraliza aquí nada. Por ejemplo, la contabilidad, se lleva contabilidad en todos los ministerios y no se centraliza. Usted sabe, por ejemplo, que el Citibank, los riesgos, la política de riesgos, se maneja en el Brasil. Y aquí no se hace política de riesgos. En estas multinacionales, por ejemplo, las compras están centralizadas. Y no necesariamente es que ellos adquieren y les llega a ellos, sino que ellos con el comprador, con el proveedor, le dice, usted me entrega a tal institución, a tal tienda, a tal... Y van entregando los recursos de una manera eficiente. O sea que Entonces, en gran parte de esta transformación pasa por buscar eficiencia en el sector público, reducir los costos, y esa eficiencia puede ser esta reducción de costos y esta nueva negociación que también el economista Albuja nos decía que es factible con el Fondo Monetario Internacional. Francisco, tomando en cuenta esto, sí, por favor. Verá, Francisco, yo lo que le digo es, cuando yo le hablo, aquí es voz populi, que todo el mundo va de los impuestos, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo se busca cositas. Bueno, en las grandes empresas, esas cositas que se buscan son inmensas, inmensas. Entonces, por eso yo le decía que si aquí se hace un trabajo excelente en el SRI, vigilando con eficiencia, midiendo cuánto es lo que una empresa debe pagar y cuánto paga, le aseguro que tenemos posibilidad de reducir los impuestos, porque vamos a tener recursos en demasía para el tamaño del Estado. Con que el Ecuador, algunos dirán con que tengamos para salir, Rodrigo. Sí, ahora mire, Francisco, una cuestión. Yo estoy viendo con mucho agrado este gabinete nuevo que veo. Gente preparada, le escucho a la ministra de Salud y me llena de satisfacción. A la ministra de Educación me llena de satisfacción. El ministro de Ambiente, el ministro de Comercio, de Industrias, el ministro de Economía. Son gente bien formada, gente muy formada. Entonces, ellos deben buscar hacer un tanque de pensamiento y decir, ¿cómo podemos hacer? Porque aquí deben participar, es multidisciplinario. ¿Cómo hacemos
para que en el Ecuador la gente pague lo que debe pagar. ¿Cómo hacemos? Y en ese tanque de pensamiento de cómo hacemos para pagar, Andrés, sí, elevar la eficiencia, dice Rodrigo, y además buscar la conciencia, pero además trabajar en conjunto en esto multidisciplinario que nos habla, cómo le planteamos este compromiso que es también el cumplir con lo que nos obliga como ciudadanos. Esas serán las claves, Andrés. De acuerdo, sí. Después de tantos años de una tendencia nociva en Ecuador, pues existe un respiro, existe mucha esperanza. Grupos multidisciplinarios que desde el mismo gabinete se ve gente preparada en comercio, industrias, en economía, en educación, en salud, bien lo ha mencionado Rodrigo. Y debe esto realmente ser un compromiso para que la ciudadanía pueda apoyar estas reformas que se requieren, ¿no? El liderazgo político, pueden existir excelentes ideas, pero yo insisto en eso, o sea, tenemos una constitución inviable, obsoleta. Yo no soy amigo de estar modificando la constitución a cada momento, pero es necesario. Y más que nada, por el riesgo que implica, miren, el artículo 5, como menciono, que no permite la cooperación internacional a pretexto de una soberanía territorial para el tema de prevención de lavado de activos, del crimen organizado. Claro, claro. Esa es una de las causas raíces en Ecuador. Hay que leerlo. Miren, el 35% de personas privadas de libertad están por causas de narcotráfico y crimen organizado, 1 de cada 3. Es altísimo, ¿sí? ¿Qué más? El artículo 283, que habla del sistema económico, que es social y solidario, pues debe ser modificado por un sistema social y sostenible. Sí velar por los grupos de atención prioritaria, pero no cargarle al Estado, no hacerle ultra garantista. O sea, ahí tenemos el perjuicio que se le ha causado a la seguridad social, que técnicamente es inviable. Hay un déficit actuarial millonario. Se le ha perjudicado en la liquidez al IES por más de 10.000 millones de dólares por liquidez inmediata a cambio de papeles, nada más. Esa ha sido la tónica de los gobiernos de turno, especialmente el socialismo del siglo XXI. ¿Qué más tenemos? Un hueco patrimonial que se le causó al Banco Central por 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el artículo 303 de la Constitución concentra la facultad exclusiva del Ejecutivo en políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. Ese es un tema de concentración absoluta de poder. Vemos que es un régimen hiperpresidencialista. ¿Qué pasa si a futuro la tendencia regresa al socialismo del siglo XXI? Sabemos cómo son los electorados en Latinoamérica. Es una bomba de tiempo. Entonces, ahora que tiene esa fortaleza el presidente de la República para que no se deteriore esa imagen por la crisis sanitaria, la crisis económica, como vemos que, por ejemplo, a Macri le pasó, no había crisis sanitaria, pero tuvo una crisis económica que le explotó la bomba en las manos y no pudo realizar las reformas que requería. Él mismo reconoce ese error. Entonces, políticamente, voy a hacer una lectura no solo económica, sino política. Es el momento oportuno para impulsar estos cambios. Entonces, aparte de toda la buena fe, el excelente gabinete que pueda tener el presidente, claro, es aprovechar el momento, ¿no? Es este el momento. Por supuesto. Yo les quiero agradecer a Rodrigo Espinosa y Andrés Albuja por compartir y comprometerles a seguir, porque hay algunos temas que se quedan pendientes. Nos toca tratar el tema de la pandemia. Perdón, Rodrigo, ¿algo nos querías decir? Yo le estaba manifestando el gabinete que me parece muy bueno. Conozco a 2 personas que no señalé porque no tienen que ver con la parte económica. Sí, bueno, el canciller tiene algo que ver con los tratados de libre comercio, pero es un excelente canciller. Igual el ministro de Defensa, a quien yo le conozco y sé lo eficiente que es. Entonces, o sea, el equipo está, Rodrigo, está conformado, como ha dicho también Andrés, hay gente formada, pero claro, necesitan que estas fortalezas se conviertan en algo que esté vinculado y que nos planteen entonces con el presidente a la cabeza, y así lo está haciendo, sus discursos, su pensamiento es avanzar, ¿no?
Yo espero que esto comience a funcionar. Rodrigo, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Estaremos en contacto porque ya vendrán cosas para analizar. Buenos días. Enseguida volvemos. Buenos días, gracias. Gracias a ustedes. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de